Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará hasta el Estado de México. Conoceremos los municipios que tienen foco rojo. Posteriormente estaremos abordando el tema de las casas que sirvieron como refugio para los escritores. Y por último, Kangu, una nueva opción de mensajería. Yo soy Carlos Quiroz y esto es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Comenzamos. El Estado de México se ha colocado en la mira por los constantes delitos que asolan a los habitantes de al menos 7 municipios. Robos, secuestros, levantones, ejecuciones, cobro de piso, extorsión. Una constante en zonas como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Huacalco, La Paz, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Chalco. En la mayoría de los casos, al amparo de las corporaciones policíacas, enfermas por el cáncer de la corrupción. Vea el siguiente trabajo de mi compañero Raúl Flores Martínez. Robo en todas las modalidades, secuestros, levantones, ejecuciones, cobro de piso, extorsión, células del crimen organizado y corrupción en corporaciones policíacas son una constante en algunos municipios del Estado de México. De los 125, solo 8 municipios mexiquenses han llamado la atención del Departamento de Estado de Estados Unidos por la creciente inseguridad que se está dando. El pasado 13 de abril, el Departamento de Estado del gobierno estadounidense activó una alerta para que sus ciudadanos eviten los municipios de Tlatlaya, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Huacalco, La Paz, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Chalco por su peligrosidad e inseguridad. Los constantes robos a transeúntes, auto y casa habitación han obligado a los vecinos de las colonias guadalupanas Segunda Sección y Concepción a tomar la seguridad en sus manos. Nos hemos estado organizando como vecinos porque sinceramente la inseguridad en esta parte precisamente de la colonia guadalupana se ha vuelto el pan de cada día de nosotros. Había puntos donde era de difícil acceso por falta de luminarias, por que había personas ya dispuestas a asaltarnos en un momento. El municipio de Valle de Chalco, con sus más de 46 kilómetros cuadrados, es vigilado por 400 elementos de la policía municipal con los que cuenta el ayuntamiento. Sin embargo, solo 120 elementos trabajan por turno y son los encargados de vigilar las 32 colonias de este ayuntamiento y a sus 332.279 habitantes. Los principales delitos que se cometen en este ayuntamiento son el robo a transeúnte, casa habitación, negocio, violación, narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, secuestro y ejecuciones. Muchos de ellos no son denunciados. Ecatepec está considerado como el municipio más grande del Estado de México, con sus 186.009 kilómetros. Alberga 9 pueblos, 2 rancherías, 6 ejidos, 12 barrios, 163 fraccionamientos habitacionales y 359 colonias. El vasto territorio ha sido utilizado por diversos grupos del crimen organizado y delincuencia común para la comisión de delitos como el robo en todas las modalidades, feminicidios, desapariciones de mujeres jóvenes, extorsiones, ejecuciones, intentos de linchamiento y conformación de grupos de autoprotección y secuestro. En el tema, por ejemplo, de secuestro, vamos a hablar de eso, pues eran personas adineradas, gente que realmente disponía de medios para pagar grandes rescates. Ahora, dolorosamente vemos que hasta trabajadores casi de salario mínimo se ven expuestos a este tipo de ilícitos. De acuerdo con el mapa delictivo de Ecatepec realizado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la colonia Jardines de Morelos es la más peligrosa.
En segundo lugar, se ubica Ciudad Azteca, le sigue la colonia Nuevo Paseo de San Agustín. En cuarto lugar, se ubica Valle de Aragón, tercera sección. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, durante el periodo 2008-2014 fueron desmanteladas 73 bandas, 25 de secuestradores, 7 de extorsionadores, 38 por robo con violencia y 3 por trata de personas. La presencia del crimen organizado en el oriente del Estado de México es un tema que las propias autoridades estatales no han negado, principalmente en el corredor natural que componen los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Coacalco, Los Reyes La Paz, Iztapaluca, Valle de Chalco y Chalco. Hemos desmembrado importantes células de la familia michoacana sobre todo y de los caballeros templarios que eran los que estaban en esta zona o se hacían pasar por integrantes de esas células delictivas. En ese corredor los delitos considerados de alto impacto como el narcomenudeo, las ejecuciones, la extorsión, el cobro de piso y el secuestro siguen engrosando la llamada cifra negra. En cuestión de secuestro se ha bajado, tenemos un secuestro ahorita en lo que va del año, es lo que marca la incidencia. Eso ha permitido que baje mucho la incidencia del secuestro. Hay secuestros que no se denuncian, por eso no los figuran aquí. Vamos a hablar de 2 o 3 secuestros más, que son los que no han denunciado. Durante el primer trimestre de este año, el Estado de México registró 52.476 delitos. Además, encabezó la lista a nivel nacional con 498 homicidios. En el caso del secuestro, aparece en segunda posición después de Tamaulipas. De enero a marzo se han denunciado 48 casos, de acuerdo a la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta es la celda número 20 del área de tratamientos especiales del penal de máxima seguridad del Altiplano. Esta fue la celda que ocupó Joaquín El Chapo Guzmán, donde aprovechó para posteriormente introducirse por este hoyo que lo llevó al túnel que lo trasladó 1.500 metros fuera de este penal. Una vez Julio Cortázar dijo, algún día en las historias de la literatura latinoamericana habrá un capítulo que será el de la literatura del exilio. Historias de quienes fueron perseguidos y censurados por su forma de pensar, de escribir, por sus obras que incomodaron y que los llevaron a huir de su país. Muchos de estos escritores encontraron en México un refugio para su libre pensar. Vea el siguiente trabajo de mi compañero Atalo Mata Otón sobre las casas de refugio para escritores perseguidos que se encuentran aquí, en la Ciudad de México. La literatura es una forma de relación con los demás, una manera de expresar sentimientos, dar vida al pensamiento. Es un procedimiento que permite transmitir sabiduría desde el fin del mundo y con costumbres lejanas, culturas con una gran dosis de fantasía. Así es el mundo de las letras, poderoso e incansable, accesible y también incómodo. A veces sí, bastante incómodo para muchos. En diversos lugares del planeta existen escritores que son perseguidos y censurados por su forma de pensar, por su tendencia al escribir. La ideología de algunos intelectuales provoca que gobiernos los condenen, los critiquen y acorralen. La represión es tal en sus ciudades de origen que la decisión es huir o ceder ante el exilio. La comunidad estudiantil de la UNAM siempre se caracteriza por defender los derechos de la libertad de expresión. Alza la voz cuando es necesario. Investigadores de la máxima casa de estudios, como Josefina Estrada, recuerda que México ha tenido fama de ofrecer asilo. México es un país que suele acoger a perseguidos, a darles esta protección. Digamos, en el siglo pasado pues fueron los españoles, fueron yo en la universidad allá por los años 70, pues mis compañeros de clase eran los argentinos, los chilenos, en general eran muchos escritores
los que vinieron y daban las clases, daban las tutorías a los becarios del IMBA. La maestra dice que lo ideal es que los asilados se adapten rápidamente a las tradiciones mexicanas, aunque no en todos los casos es así. Ellos también tienen la obligación de aprender español, tienen que compartir sus experiencias con el país que los acoge, pero en términos generales es para que sigan escribiendo. Y si forzamos nuestra imaginación, pues claro que si bien salvas la vida, pues eres un inmigrante, un exiliado, más que nada un exiliado, y pues no es sencillo, no es fácil. Se tienen que adaptar a todas nuestras costumbres, nuestra comida. En la Ciudad de México existen 2 casas refugio para escritores perseguidos, una en la Colonia Condesa y otra más en el Centro Histórico. El 22 de enero pasado, en el estado de Oaxaca, fue abierta también una de estas sedes ante la amenaza de intelectuales en otras regiones del mundo. Grupo Imagen Multimedia visitó la Casa Citlaltépetl, en la Colonia Hipódromo Condesa. Aquí vive Mohsen Emadi, poeta y escritor iraní. Fue exiliado en 2009 por el entonces presidente de la República Islámica, Mahmoud Ahmadinejad. Primero huyó a Praga, en República Checa, y posteriormente a España. Su visión siempre ha sido en contra del régimen. Es ateo y anarquista. Y escribíamos, a veces no podíamos publicar nada, especialmente con estos temas de como marxismo, anarquismo, o temas acerca de que tenía algo que ver con la teología islámica, o tenía algo que ver como críticos del sistema de pensamiento islámico, o en general no solo islámico, en las religiones abrahámicas en general. Y era un lado. Otro lado era el sistema de capital en mi país, que teníamos siempre que critico a esta parte, que la República Islámica quería usar la máscara de izquierda para definirse como un país de izquierda luchador con imperialismo, pero en realidad la República Islámica, su función era más un tipo de capitalismo mafiático, que todo capital del país está manejado por la milicia, construido en tiempos de guerra, y así siguen. Mohsen tiene 38 años de edad. Le duele el distanciamiento con sus padres. Cuenta que con su papá tiene prohibido tocar temas políticos o religiosos para mantener la paz familiar. Afirma no tener miedo a morir. En realidad yo tenía 20 cuando 7 de mis amigos murieron en un accidente, ¿no? Y desde este punto yo no tenía miedo de morir, ¿no? Yo nunca estoy asustado que me matan o algo así. Lo que me asusta más es cuando no puedo escribir o no puedo manifestarme hasta para mí mismo. En Irán a veces tú tenías que censurarte tú mismo cuando estás escribiendo, ¿no? Y porque el sistema fuera de ti, poco a poco, entra dentro de ti y se convierte en un sistema interior, ¿no? Es la realidad de muchas dictaduras. Pues mi miedo principal no es muerte. Mi muerte real es cuando no puedo escribir. Y aquí sí puedo escribir. Esta casa refugio Citlaltépetl nació en la administración de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno del Distrito Federal. Es administrada y dirigida por el francés Philippe Aulet-Laprun, donde reconoce que no todo es abrir las puertas y ya. Lo que sí hay que entender es que es un trabajo complejo, porque recibimos a escritores que no saben nada del idioma español, de la cultura latinoamericana, gente que viene de territorios lejanos, de culturas muy distintas. Entonces ahí hay que aprender a conocernos, hay que abrirse, realizar con ellos trabajos, montar proyectos. Eso sí puede ser a veces difícil, algunos escritores se prestan, otros menos. Pertenecen a una red de ciudades y regiones que se comunican entre sí para el apoyo a los intelectuales acosados.
Ellos reciben una mensualidad de 16,000 pesos para sus necesidades a cambio de que cada uno se vuelve como un embajador de su cultura. Y tienen que pues, comprarse la comida o ir a comer, comprar sus libros, papelería, a veces sus salidas, ¿no? Yo les digo mucho que hay que salir un poco de la Ciudad de México, que tienen que viajar, los mandamos a festivales, a ferias de libros. La Casa Refugio recibe al año 3 millones de pesos para su manutención, tanto del gobierno federal como del gobierno capitalino. Sin embargo, este tipo de inmuebles son insuficientes. Se busca ampliar la red hacia Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina. Vamos a trabajar todo el año que viene y el siguiente para abrir casas en Sudamérica. Y si se puede, más en México. Tenemos, como lo mencionaste, una casa en Oaxaca que ya funciona y hay otros estados o ciudades que pues dicen que les interesa, están viendo. Son procesos muy lentos. Espero que pronto te pueda contar lo que se abrió en tal y tal, o estado mexicano o país suramericano. Hay organizaciones sociales como la llamada Artículo 19, que toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión. Ricardo González coordina el programa global de esta agrupación, quien hace énfasis en que México también fustiga y margina. México no solo es receptor de este tipo de migraciones, ¿no? de refugiados, sino también de expulsor de este tipo de población, ¿no? Si bien no tenemos escritores o poetas que están siendo perseguidos, sí tenemos un gran número de periodistas que están siendo desplazados hacia el exterior, ¿no? Tenemos varios casos registrados de periodistas en el exilio, en Canadá, en Europa también, en América Central, y sé también de algunos casos por confirmar en Sudamérica, ¿no? Asegura que nuestro país no recibe a muchos otros intelectuales extranjeros por temor al terrorismo. Y las suspicacias surgen cuando no toda acción es con fin humanitario. Siempre hay una parte que es que se conoce técnicamente como la decisión subjetiva, ¿no? De un Estado de decidir, subjetiva y arbitraria, de decidir si acepta o no a un refugiado, independientemente de su calidad como refugiado, ¿no? Y siempre hay un juego ahí político, ¿no? No olvidemos que las recepciones por ejemplo, de los refugiados españoles, pues era parte de una política exterior, ¿no? Y esto también se mantiene ahora, ¿no? Se mantiene ahora, ¿no? De pronto nos enteramos que, bueno, pues hay más favoritismo de alguna manera por parte del gobierno mexicano a recibir a nacionales de ciertos estados que de otros, ¿no? Y ahí, si le rascamos un poquito más, podemos encontrar también, pues dejos de xenofobia, intereses políticos también, ¿no? Porque pues es una manera también de golpear a otro estado, es decir, bueno, si tú no proteges a tu población, yo la voy a proteger, ¿no? La pasé muy mal. Me amenazaron de muerte. Me separaron de mi ciudad, de mi mujer. Y solo por algún azar me fui salvando. Por no hacer concesiones. Yo hubiera preferido no tener que recurrir al exilio y, sin embargo, en cierta forma, el exilio me ayudó. Por un lado, empezaron a interesarse por mis libros. Me hizo ser más conocido. Y eso hasta me permitió un alivio económico. Además, he aprendido mucho de la gente que fui conociendo en los diferentes países donde tuve que vivir. No de los gobiernos, porque de ellos no se aprende nunca nada, pero de la gente sí. Es como un fenómeno de ósmosis. Uno le da a ese pueblo que lo recibe lo mejor que tiene, y ese pueblo le devuelve cosas a uno. Mario Benedetti, poeta, dramaturgo y crítico uruguayo. Esta es la celda número 20 del área de tratamientos especiales del penal de máxima seguridad del Altiplano. Esta fue la celda que ocupó Joaquín El Chapo Guzmán, donde aprovechó para posteriormente introducirse por este hoyo que lo llevó al túnel que lo trasladó 1.500 metros fuera de este penal.
Mensajería por medio de bicicletas, patines o patinetas. Realizan entregas que van desde una computadora portátil hasta boletos para un concierto. Para solicitar el servicio solo se necesita entrar a su sitio web o descargar su aplicación para dispositivos Android e iOS. Es Kangu, la primera plataforma de lógica sustentable de Latinoamérica que se sostiene en una economía colaborativa. Vea el trabajo de mi compañera María Fernanda Navarro. Un taxista, un trabajador freelance, estudiante, escritor, fotógrafo, desempleado o cualquier citadino con capacidad para trasladarse por el Distrito Federal es un potencial miembro de la red de entregas de la empresa que está siendo comparada con Uber en el sector de la mensajería. Kangu, una plataforma de logística sustentable, está haciendo de la entrega de documentos y artículos un servicio universal en el que todos pueden entregar a través de cualquier medio de transportación y todos pueden solicitar un servicio de mensajería o la compra de un artículo y la entrega en cualquier zona de la ciudad. Pero, ¿cómo funciona Kangu? Tenemos dos formas, dos canales por los donde pueden llegar los usuarios. Uno es a través de nuestra aplicación para iOS. Descargan la aplicación, es Kangu. Desde ahí nos dicen dónde quieren que recojamos o compremos, qué es lo que tenemos que recoger o comprar, dónde se entrega y seleccionan el método de pago, que aceptamos pago con tarjeta de débito o de crédito, Visa, Mastercard y American Express. Se genera la orden, nuestra plataforma encuentra a la persona más cercana del punto donde se tiene que recoger, del punto A, y en ese momento que alguien acepta, tú puedes ver el seguimiento en tiempo real del Kangu que está asignado a tu servicio. El tiempo de respuesta es en minutos. El 80% de las entregas de esta empresa, que surgió de la mente de dos jóvenes mexicanos, se realiza en distancias de menos de 4 kilómetros. En palabras de Mick Islas, su fundador, son entregas hiperlocales. El costo del servicio de entrega es de 30 a 230 pesos, dependiendo la distancia de la entrega, y el límite de distancia que cubren los Kangus es de 25 kilómetros. Si nos podemos comparar con alguien, el único con el que nos comparamos es con Uber. Uber es para pedir un chofer o un taxi, hablando toda esta polémica que se está generando ahora en la Ciudad de México. Ellos están compitiendo con los taxistas, nosotros estamos creando un nuevo estilo de vida donde cualquier persona pueda hacer entregas y ganarse una lana extra en su tiempo libre. Esta empresa, que también opera en Guadalajara y busca ampliar su presencia a América Latina, ya ha sido invitada a mesas de diálogo con la Secretaría de Movilidad y otras startups que generan soluciones de movilidad sustentable. Gabriela Gómez Montt, directora del Laboratorio para la Ciudad, opina que la irrupción de este tipo de plataformas amplían las opciones para usuarios de dichos servicios y generan nuevas dinámicas sociales, y descartó que éstas operen bajo un esquema de ilegalidad. Desde el inicio de operaciones de Kangu a la fecha, este servicio ha generado más de 5,000 entregas. Al menos una vez por semana, un usuario de Kangu solicita el servicio para que les lleven las llaves de su casa porque los olvidó de su trabajo o viceversa. Un Kangu, que hace en promedio 5 entregas diarias, gana aproximadamente 7,000 pesos al mes. Actualmente Kangu tiene 660 colaboradores. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Esta es la celda número 20 del área de tratamientos especiales del penal de máxima seguridad del Altiplano. Esta fue la celda que ocupó Joaquín El Chapo Guzmán, donde aprovechó para posteriormente introducirse por este hoyo que lo llevó al túnel que lo trasladó 1.500 metros fuera de este penal. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.